Señor Tomás Pérez Acle, algo más de 1.700 contagiados en Chile, una positividad no superior al 4,5%. Seguramente son los antecedentes que han llevado a las autoridades del gobierno a anunciar una serie de medidas de flexibilización para las fiestas de fin de año, que suponen, entre otras cosas, que cada uno de los chilenos podrá recibir en su casa como mínimo 15 personas y como máximo 30. ¿Usted es tan optimista como las autoridades del país? Fíjate, José, que las autoridades están siendo de alguna manera contradictorias en sus mensajes, ¿no? Porque por un lado nos dicen que hay que prepararse para la segunda ola que viene en enero. Ellos de alguna manera están hace rato, te diría un par de semanas atrás, hablando de una posible segunda ola en enero, en la cual incluso han hablado de casos que podrían ser mucho más altos de los que tuvimos incluso en junio. En julio el máximo de casos en el país, la mayoría de ellos ocurrió en la región metropolitana, fue del orden de cerca de 6.000 nuevos casos diarios. Las autoridades están hablando del orden de 9.000 incluso casos diarios para enero. Entonces, por un lado te dicen, viene una segunda ola, esta segunda ola probablemente va a ser mucho más fuerte que la primera ola, con un número de infectados mucho mayor y lamentablemente con un número de personas fallecidas mayor. Sin embargo, por otro lado nos dicen, no se preocupen para las fiestas de fin de año, reciban a gente en su casa, flexibilizan las medidas, alargan las horas en las que podemos estar fuera de la casa, disminuyendo las horas de toque de queda nocturno. Y por lo tanto hay una suerte de contradicción entre lo que nos dicen las autoridades por un lado versus lo que nos están indicando para fin de año. Y esto lleva necesariamente a que la población se confunda y volvemos a una situación que ya hizo crisis a mediados de, yo diría, abril y mayo, cuando incluso las autoridades chilenas en esta situación en la cual nos llamaban a juntarnos con los amigos, a tomar café y empanadas, y finalmente terminamos en una situación muy crítica. Entonces es una situación complicada porque lamentablemente la gente hoy día en Chile, después de varios meses en los cuales tenemos un nivel de infección diario que no supera los 2.000 personas infectadas, entre 1.000 y 2.000 personas infectadas diarias, le hemos perdido el miedo al virus. De alguna manera creemos que esto ya pasó. Permítame tratar de explicar el porqué de la actitud del gobierno. Explicar no significa aprobar, por supuesto, pero estaba pensando que hace menos de un día uno de los ministros holandeses decía lo siguiente: mire, si yo tuviese que considerar solo el tema del virus, no piense usted que podríamos hacer ninguna cosa que flexibilizara la realidad holandesa en las fiestas de fin de año, por la sencilla razón de que tenemos entre 6.700 y más de 7.000 infectados diarios. Pero no es solo el factor del virus el que está presente. Hay un factor económico presente y hay un factor político. Sí. De tal manera que vamos a ver qué sucede a fin de año. ¿Es una visión muy equivocada? Yo diría que es muy parecida a la visión chilena. Así es. Sí, desde marzo nosotros participamos de manera muy activa apoyando al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile eh, a través de un grupo de modelamiento que formó su ministro, el ministro Andrés Kuhn, doctor Kuhn, porque es un científico, ¿no? Y nosotros fuimos entregando insumos que permitían de alguna manera proyectar la situación que se venía en el país, eh, de acuerdo a los antecedentes que nosotros manejábamos y los modelos matemáticos que pudimos desarrollar. Y era muy impactante nuestra frustración cuando a pesar de que nuestros modelos indicaban que íbamos en una dirección errónea, donde incluso fuimos capaces de prever el colapso del sistema sanitario entre la segunda semana de mayo y la segunda semana de junio, cosa que finalmente ocurrió. Y las autoridades no tomaron nuestros modelos en cuenta. Y el mismo ministro Kup nos dijo varias veces que al final de cuentas la decisión no era ni siquiera técnica, era una decisión política. Y donde el aspecto de evitar la infección era muy importante, era relevante, por cierto, pero que había que conjugarlo con el aspecto económico y con el aspecto político y que finalmente la decisión era política. Y que el mismo ministro nos dijo un par de ocasiones que si nosotros pensábamos de que por unos gráficos todo un país, porque así nos lo dijo, ¿no? Todo un país iba a entrar
en una situación de cuarentena, estábamos equivocados porque finalmente los gobiernos no funcionaban de esa manera. Así que no me extraña lo que dijo el ministro holandés y seguramente la misma situación que está ocurriendo en Chile hoy día. Dicho todo lo cual, ¿cuáles son a su juicio las proyecciones para el próximo futuro en Chile? Y estamos hablando del futuro directo. Claro. Bueno, fíjate que te decía hace unos instantes que desde más o menos ya 3 meses, fíjate, 3 meses venimos más o menos teniendo entre 1.000 y 2.000 nuevos infectados todos los días. Hoy día tú hablas de una cifra del orden de 1.700 personas, lo cual no está muy lejos de la misma situación que viene manifestándose por los últimos 3 meses, es decir, entre 1.000 y 2.000 nuevos infectados diarios, ¿no? Con ciertas estacionalidades donde los días lunes y martes disminuye la cantidad de personas infectadas porque se reportan las personas que se hicieron test durante el sábado y el domingo y por lo tanto tenemos ciertas estacionalidades durante la semana. Eh, Esto puede significar dos cosas, ¿eh? Nosotros tenemos ya dos hipótesis que barajamos. Una hipótesis es que se está incubando una infección muy alta, que el protocolo que las autoridades han definido como búsqueda activa de casos, donde estamos saliendo activamente a hacer test en la población, en las ferias libres, en las plazas, en las estaciones intermodales de buses, ¿no? En algunos supermercados o centros comerciales, no está funcionando de manera correcta y no se están haciendo todos los test que se debieran, o si se están haciendo en términos del número, la forma o la distribución que está teniendo estos tests en la población no es la correcta. Y por lo tanto, estamos a ciegas y se está produciendo e incubando una infección muy alta. Y esto particularmente producto de la situación que estamos viviendo, una situación en la cual la gente ya le perdió el miedo al virus, la gente ya está haciendo su vida de manera normal. Basta salir a la calle y ver los centros comerciales abarrotados, los restaurantes funcionando de manera normal, todas las actividades deportivas, salvo aquellas que están ocurriendo al interior de gimnasios, e incluso algunos gimnasios ya están abriendo, ¿no? Creo que el cine y teatro son de las pocas cosas que todavía no están funcionando. Entonces, esta infección que está creciendo, lamentablemente nos va a poner de rodillas como país probablemente entre la última semana de diciembre y la primera semana de enero, situación que corresponde más o menos con esta proyección que hizo el gobierno, suponiendo de que en enero íbamos a tener una segunda ola, ¿no? Con la única salvedad que hablar de una segunda ola cuando todavía no pasamos la primera, porque todavía seguimos surfeando la primera ola, es un error incluso no solo desde el punto de vista coloquial, sino desde el punto de vista técnico. Eh, Esa es una opción, ¿no? Una infección que se está incubando y que nos va a poner de rodillas entre la última semana de diciembre y la primera semana de enero, que puede ser incluso peor que la primera ola. Y la otra alternativa es que estemos enfrentando lo que técnicamente se llama el borde de la inmunidad de manada. ¿Qué significa eso? Que dado que la infección en el país es tan alta, recordemos que Chile está entre los países más infectados del mundo por 1.000.000 de habitantes, entonces lo que estamos viendo, este número de entre 1.000 y 2.000 nuevos infectados diarios, corresponde a ese segmento de la población que todavía no se ha infectado y que tiene que infectarse para llegar a la inmunidad de manada. El concepto de inmunidad de manada es muy importante entenderlo bien porque la forma en que lo producimos nosotros los seres humanos es vacunando a las personas. Nosotros vacunamos a un cierto porcentaje de la población, en el caso del SARS-CoV-2, debiera ser del orden del 60 o el 70% de la población, y de esa manera, cuando entre el 60 o el 70% de la población ya tiene una forma de luchar, anticuerpos podríamos decir en términos generales o coloquiales, ¿cierto? Contra el virus no se dispersa. Pero hay otra forma en la cual se puede producir esta inmunidad, es cuando la infección se distribuye de manera no controlada entre la población y se infecta a todo el mundo que podría infectarse. Ya lo bien dijo la canciller Merkel al principio de la pandemia en este año, ¿no? Donde dijo, si no hacemos nada, entre el 60 y el 70% de los alemanes se va a contagiar. Entonces, ¿cómo es posible que estemos enfrentando este borde de inmunidad manada? Te invito a hacer un pequeño cálculo muy simple. Hoy día se reconocen del orden de 600.000 personas infectadas con PCR positivo en Chile. Así es. Dejemos ese número en 500.000 para hacer el cálculo. Nosotros sabemos que a lo largo de la epidemia existe un subreporte de infectados sintomáticos. ¿Qué quiere decir eso?
una serie de algoritmos y programas matemáticos, nosotros podemos hacer un cálculo que nos permite determinar cuántas de las personas que estamos siendo capaces de detectar con respecto a la población total de infectados sintomáticos graves tenemos de manera diaria. Este cálculo, que es el subreporte, nosotros estimamos que es del orden del 50%. O sea, nos falta sumar a estos 500.000 personas otras 500.000. Tenemos 1.000.000 de personas. Pero ese 1.000.000 de personas, que son las que se habrían infectado hoy día, corresponde solamente a aquellos infectados que tienen síntomas graves, tal que le llevan a consultar al médico o ir a las clínicas para hacerse los exámenes. Y existe un mundo muy grande, el mayor porcentaje de la población de infectados, que son la mayoría asintomáticos. Al principio de la pandemia pensábamos que los asintomáticos eran el 30%. Hoy día sabemos que los asintomáticos son hasta el 90% de las personas infectadas. Entonces, si este 1.000.000 de personas corresponde al 10%, ¿cierto? Porque serían solamente los sintomáticos. Entonces, potencialmente podríamos estar enfrentándonos a una cota superior del orden de 10 millones de personas infectadas totales, suponiendo que hay un 90% de infectados asintomáticos. Si en el caso es 30%, entonces estamos hablando del orden de 3 millones, 3 millones y medio de personas. Entonces tenemos dos cotas, una cota que va entre 3 millones y medio y otra cota que va entre 10 millones de personas. Si estamos en 10 millones de personas, estamos muy cerca del umbral de inmunidad de manada, que es del orden de 12 millones. Por lo tanto, ¿dónde nos movemos? ¿Entre qué cotas estamos? Entre la cota inferior y la cota superior. Pero ¿dónde está ese valor de personas infectadas? Es muy difícil saberlo. Y hay que mirar lo que está ocurriendo en el país de manera diaria para darnos cuenta de dónde estamos. Con esta situación de que, a pesar de que está todo prácticamente abierto y llevamos varios meses en esta misma situación y seguimos manteniendo un número de infectados entre 1.000 y 2.000, es muy probable, desde el punto de vista hipotético, desde el punto de vista científico, de que estemos muy cerca de este borde de inmunidad de manada. Y esto explicaría, entre otras cosas, por qué tenemos todos los días un número de infectados que no se dispara, a pesar de que, como te digo, el país está prácticamente abierto. Entonces, estos son los dos escenarios que hay. Estas cifras que usted da podrían ser la razón por la cual el ministro de Salud chileno está anunciando una segunda ola. Claro. Nosotros lo hemos conversado con las autoridades, no de manera directa, siempre a través de intermediarios, en este caso el ministro de Ciencia. Le hicimos ver nuestras dos hipótesis. O que nos ponen de rodillas como país con una enorme infección entre la última semana de diciembre y la primera de enero. O que estamos en este borde de inmunidad de manada y vamos a seguir entonces infectándonos de esta manera hasta que llegue una nueva segunda ola, esta vez entre marzo y mayo del próximo año, producto de los virus, de la nueva variedad de virus que emergió en el norte de Europa, como tú bien lo sabes, en Holanda, en Bélgica, Así en es. Finlandia. Y cuando llegue esta nueva variedad de virus que proviene de las granjas de bisones, no estamos seguros de si la inmunidad que ya tenemos es suficiente para combatirla. ¿Okay? Por lo tanto, esos dos escenarios, uno es compatible con la situación que propone el Ministerio de Salud, ¿cierto? Pero que no tenemos muy claro cuál es la razón que los lleva a ellos a proponer esta segunda ola en enero. Puede ser, puede ser que sea compatible con lo que yo te acabo de decir, porque esto nosotros se lo comentamos a las autoridades hace un tiempo atrás y posteriormente salieron con este, con este plan segunda ola. No lo sabemos. O puede ser que ellos hayan hecho cálculos más o menos similares a los que podemos hacer nosotros y que nos llena a pensar en este aumento de la infección, que sería lo correcto en enero, ¿no? Dos cosas finales, señor Tomás Pérez Acle. La primera de ellas, usted sabe que producto del coronavirus han comenzado a surgir una serie de teorías que tienen no carácter científico, sino político, y que explican, por interés político, la gravedad del coronavirus en Chile, porque el sistema propicia de una u otra manera que estas cosas ocurran, porque está privatizada la salud, porque se trata a los pacientes como productos del mercado, etcétera, etcétera. ¿Hay algo de eso? Bueno,
existe en términos técnicos un concepto que se llama sindemia. Una sindemia es una epidemia. Una epidemia es una enfermedad que se dispersa en una población producto de un agente infecto contagioso, es decir, en este caso un virus que infecta a las personas y que las personas cuando lo tienen son capaces de contagiar a otras. Eso es una epidemia. La sindemia es esta misma epidemia, pero que ahora sus mayores efectos lo vemos determinados por las condiciones socioeconómicas de las personas o de la población en la cual el virus se dispersa. ¿Okay? Eso es una sindemia. Esto quiere decir que para que haya una sindemia tienen que producirse ciertos elementos que son muy característicos. Primero, que la mayor cantidad de personas afectadas, ya sea que contraigan la enfermedad o que fallezcan por la enfermedad, son las personas que tienen menos recursos. Eso sí ocurre con el caso del SARS-CoV-2, particularmente en Chile. Lo otro es que una característica importante es que aquellas poblaciones que tienen menores recursos económicos tienden a que el virus se quede establecido en la población, se quede en una endemia en la población, comparado con las poblaciones que tienen mayores recursos económicos, que son capaces de lidiar mejor con el virus y despegarse o deshacerse del virus por una cierta cantidad de tiempo. Y por lo tanto, lo que hace la sindemia es reflejar las inequidades sociales y económicas que existen en el modelo, particularmente en el modelo chileno, del punto de vista ahora de la enfermedad. Y por lo tanto nosotros creemos que efectivamente la COVID-19 es una epidemia que tiene carácter sindémico, ¿no? O es una sindemia, es decir, el mayor efecto se produce en aquellas poblaciones que tienen menores recursos socioeconómicos. Y así se ha demostrado, lamentablemente, en Chile y en otros países. La mayor cantidad de personas fallecidas las tenemos en aquellas comunas que tienen menores recursos económicos. La mayor tasa de infección también está relacionada con la mayor pobreza en las distintas comunas, y aquellas regiones del país cuya economía se basa en un carácter extractivista, es decir, que no tiene una economía técnica desarrollada, son también aquellas regiones del país que más sufren y los cuales ha costado mucho eliminar el virus porque tienen mucha población flotante, muchas personas que vienen a estas regiones a extraer sus recursos naturales y a explotarlos de manera casi irracional. Y por lo tanto, la sindemia es el concepto que lamentablemente nos tiene hoy día todavía luchando en el país contra esta epidemia. No debe ser un secreto para usted que yo haya dejado el tema de la vacuna para el final. Y lo he hecho porque el propósito, por lo menos en teoría, es terminar esto con una noticia optimista, esperanzada. Eh, ¿Me va a echar abajo este barco también o no? Depende de qué tanta expectativa tengas tú con la vacuna. O las vacunas, ¿no? Bueno, hay que recordar que Tengo existe... muy buenas expectativas. Sí, sí, por cierto. Bueno, sin entrar mucho más en detalle, yo soy Exacto. voluntario en un proceso de vacunas que yo me voy a vacunar el próximo fin de semana. No sé si con la vacuna o con un placebo, porque está en el proceso eh, Pero de estudio. en todo caso, enhorabuena. Sí, sí. Felicitaciones. Sí, hay que jugar con la responsabilidad que uno tiene y ser capaz de aportar. Y yo creo que siendo parte del estudio también una aporta de responsabilidad. Mira, existen en general tres tipos de vacunas, en términos generales. Una es la vacuna tradicional, que está representada principalmente por las vacunas chinas y rusas, que es el mismo virus que tienes tú ahí atrás en la imagen, ¿cierto? Así es. Eh, que se le inactiva el material genético, se le rompe el material genético habitualmente por radiación o por temperatura. Entonces ese virus que queda relativamente intacto por fuera, por dentro no contiene la información necesaria para replicarse. Y por lo tanto, cuando nos inyectan ese agente patógeno atenuado, es el término técnico, ¿cierto? Nuestro cuerpo levanta una respuesta inmune contra el agente patógeno, contra el virus en este caso, y como el virus no se puede reproducir, entonces nuestra respuesta inmune es muy fuerte y es capaz de lidiar contra el virus y quedamos vacunados con el virus. Existen otros tipos de vacuna que en este caso, en vez de usar al virus SARS-CoV-2, usan un virus que es una especie de primo lejano, que es el virus del resfrío común del chimpancé. Y en este caso lo que se hace es que se le inactiva nuevamente el material genético a este virus del chimpancé, pero previamente a eso se
hace que este virus del resfrío común de chimpancé le aparezcan en su superficie proteínas que son las proteínas del SARS-CoV-2. Entonces, cuando nos inyectamos este virus, el sistema inmune reconoce estas proteínas del virus SARS-CoV-2 y le da una respuesta inmune contra ellas y quedamos vacunados. Y existe un tercer grupo, ese segundo grupo, por ejemplo, es la vacuna de Oxford y AstraZeneca. Sí. Y existe otro tercer grupo que son las vacunas que son de RNAs mensajeros. ¿Qué queremos decir con eso? No nos inyectamos un virus, sino que nos inyectamos una especie de gotita de grasa, un liposoma, que contiene al interior señales, mensajes que hacen que nuestras células fabriquen proteínas del virus SARS-CoV-2. Como nuestras células fabrican estas proteínas del virus SARS-CoV-2 y no son proteínas nuestras, se levanta una respuesta inmune muy, muy fuerte, muy importante. Y es por esto que las vacunas de RNA son tan potentes y tienen esta alta tasa de cerca del 94% de efectividad. ¿Okay? Los tres grupos de vacunas, este último grupo de vacunas es la vacuna, por ejemplo, de Moderna y de Pfizer. Sí. Estos tres grupos de vacunas tienen distinto nivel de desarrollo. Las vacunas más tradicionales, diría yo, las chinas, las rusas o la de AstraZeneca son tradicionales en el sentido de que ya tenemos varias vacunas de ese tipo funcionando en el mundo. La mayoría de las vacunas son de ese tipo. Y las vacunas RNA, no hay ninguna vacuna hoy día en el mundo aprobada, salvo la de Pfizer, que ya se va a empezar a implantar en Inglaterra. Y por lo tanto tenemos mayor desconocimiento sobre esa vacuna. Todas las vacunas debieran funcionar relativamente bien, todas debieran protegernos relativamente bien. Depende mucho de cuál va a ser la logística del transporte. La vacuna de RNA requiere tener refrigeradores de menos 80 grados para el transporte, lo cual es muy difícil, particularmente para países como Chile, tan desiguales, con tantos problemas económicos. Tener todos los consultorios dotados de estos refrigeradores que cuestan varios millones de pesos es prácticamente imposible, ¿no? Distinto del caso de un país europeo. Y por lo tanto, ahí en ese sentido es mucho más relevante tener una vacuna como la de AstraZeneca, donde basta tener un refrigerador como los que tenemos en nuestras casas para almacenarlo. Ahora, dicho eso, y diciendo que en general todas las vacunas debieran funcionar bien, cuando decimos bien, entre un 70 y un 100% de inmunización, que no es muy distinto de la situación que ocurre, por ejemplo, con la vacuna de la influenza que nos ponemos todos los años. Es importante pensar en justamente ese ejemplo, la vacuna de la influenza. Todos los años nosotros tenemos que estar vacunándonos contra la influenza. Sí. ¿Por qué? Porque el virus de influenza es un virus mutante. El virus SARS-CoV-2 también es un virus mutante. Todos los virus en general mutan. Ya conocemos tres grandes linajes de mutaciones, ¿no? El virus que salió de China, el virus que emergió de Italia y que se dispersó por todo el resto del mundo, y esta tercera variedad principal, que es el virus que emerge en las granjas de bisón en el norte de Europa. Y por lo tanto ya tenemos tres situaciones en las cuales tenemos tres variedades del virus. Lamentablemente las vacunas solo nos van a proteger para las primeras dos variedades, no para esta tercera variedad que emergió al norte de Europa. Y lo que no sabemos es si realmente las vacunas van a ser capaces de protegernos contra ese virus, porque el virus es suficientemente distinto de las variedades actuales para pensar de que si existe una protección, esa protección podría ser parcial. Esto va a significar que vamos a seguir durante el año 2021 atrasados, no le vamos a empatar la carrera al virus, por así decirlo, como ocurre en el caso de la influenza. Y probablemente a fines de 2021 ya vamos a tener capacidad para tener una vacuna nueva, lo que llamamos nosotros vacunas polivalentes, es decir, que son capaces de atacar a distintas variedades del virus. No me ha hundido el bote, pero algún forado le ha hecho. Así es. Mire, no tengo más preguntas, le quiero pedir un favor. Yo creo que es un error pensar que solo la gente de las iglesias son las encargadas de enviar un mensaje a fin de año. Yo creo que la gente laica también tiene esa responsabilidad espiritual. ¿Cuál sería o cuál es su mensaje para sus compatriotas y para aquellos que nos ven y nos escuchan? Bueno, el mensaje yo creo que tiene al menos dos o tres componentes. El primero es que tenemos que seguir cuidándonos. El virus no se ha ido, el virus está presente. Estamos todos cansados de las cuarentenas, estamos cansados de no ver a nuestros amigos y amigas, a nuestras familias. Queremos abrazarlos, queremos estar con ellos, pero todavía no es el momento. Falta un poco todavía para eso. Necesitamos seguir cuidándonos porque el virus todavía está presente.
Y lo segundo es que tengamos esperanza en la ciencia en este caso. La ciencia ha hecho su trabajo. Hemos sido capaces de desarrollar vacunas en un tiempo récord. Tenemos expertos y expertas en distintas áreas de la ciencia en los cuales debiéramos confiar de mejor manera o debiéramos llamar al ruedo de la toma de decisiones. Al final siempre la decisión va a ser política, pero es muy importante escuchar a los actores científicos porque tenemos mucho que decir, particularmente a la hora de tratar de evitar los desastres que podría significar una segunda ola en el país, ¿no? Y estar esperanzados también en el futuro, porque este no es el primer virus que nos ha tocado lidiar como humanidad y lamentablemente tampoco va a ser el último. Entonces tenemos que aprender las lecciones que nos deja esta sindemia, ¿no? Esta epidemia que nos pega en lo más duro que es nuestra desigualdad socioeconómica, para así aprender de ella y entender cómo podemos enfrentar situaciones similares en el futuro. Señor Tomás Pérez Acle, algo más de 1.700 contagiados en Chile, una positividad no superior al 4,5%. Seguramente son los antecedentes que han llevado a las autoridades del gobierno a anunciar una serie de medidas de flexibilización para las fiestas de fin de año, que suponen, entre otras cosas, que cada uno de los chilenos podrá recibir en su casa como mínimo 15 personas y como máximo 30. ¿Usted es tan optimista como las autoridades del país? Fíjate, José, que las autoridades están siendo de alguna manera contradictorias en sus mensajes, ¿no? Porque por un lado nos dicen que hay que prepararse para la segunda ola que viene en enero. Ellos de alguna manera están hace rato, te diría un par de semanas atrás, hablando de una posible segunda ola en enero, en la cual incluso han hablado de casos que podrían ser mucho más altos de los que tuvimos incluso en junio. En julio el máximo de casos en el país, la mayoría de ellos ocurrió en la región metropolitana, fue del orden de cerca de 6.000 nuevos casos diarios. Las autoridades están hablando del orden de 9.000 incluso casos diarios para enero. Entonces, por un lado te dicen, viene una segunda ola, esta segunda ola probablemente va a ser mucho más fuerte que la primera ola, con un número de infectados mucho mayor y lamentablemente con un número de personas fallecidas mayor. Sin embargo, por otro lado nos dicen, no se preocupen para las fiestas de fin de año, reciban a gente en su casa, flexibilizan las medidas, alargan las horas en las que podemos estar fuera de la casa, disminuyendo las horas de toque de queda nocturno. Y por lo tanto hay una suerte de contradicción entre lo que nos dicen las autoridades por un lado versus lo que nos están indicando para fin de año. Y esto lleva necesariamente a que la población se confunda y volvemos a una situación que ya hizo crisis a mediados de, yo diría, abril y mayo, cuando incluso las autoridades chilenas en esta situación en la cual nos llamaban a juntarnos con los amigos, a tomar café y empanadas, y finalmente terminamos en una situación muy crítica. Entonces es una situación complicada porque lamentablemente la gente hoy día en Chile, después de varios meses en los cuales tenemos un nivel de infección diario que no supera los 2.000 personas infectadas, entre 1.000 y 2.000 personas infectadas diarias, le hemos perdido el miedo al virus. De alguna manera creemos que esto ya pasó. Permítame tratar de explicar el porqué de la actitud del gobierno. Explicar no significa aprobar, por supuesto, pero estaba pensando que hace menos de un día uno de los ministros holandeses decía lo siguiente: mire, si yo tuviese que considerar solo el tema del virus, no piense usted que podríamos hacer ninguna cosa que flexibilizara la realidad holandesa en las fiestas de fin de año, por la sencilla razón de que tenemos entre 6.700 y más de 7.000 infectados diarios. Pero no es solo el factor del virus el que está presente. Hay un factor económico presente y hay un factor Sí. político. De tal manera que vamos a ver qué sucede a fin de año. ¿Es una visión muy equivocada? Yo diría que es muy parecida a la visión chilena. Así es. Sí. Desde marzo nosotros participamos de manera muy activa apoyando al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile
eh, a través de un grupo de modelamiento que formó su ministro, el ministro Andrés Kub, doctor Kub, porque es un científico, ¿no? Y nosotros fuimos entregando insumos que permitían de alguna manera proyectar la situación que se venía en el país, eh, de acuerdo a los antecedentes que nosotros manejábamos y los modelos matemáticos que pudimos desarrollar. Y era muy impactante nuestra frustración cuando, a pesar de que nuestros modelos indicaban que íbamos en una dirección errónea, donde incluso fuimos capaces de prever el colapso del sistema sanitario entre la segunda semana de mayo y la segunda semana de junio, cosa que finalmente ocurrió. Y las autoridades no tomaron nuestros modelos en cuenta. Y el mismo ministro Kub nos dijo varias veces que al final de cuentas la decisión no era ni siquiera técnica, era una decisión política. Y donde el aspecto de evitar la infección era muy importante, era relevante, por cierto, pero que había que conjugarlo con el aspecto económico y con el aspecto político, y que finalmente la decisión era política. Y que el mismo ministro nos dijo un par de ocasiones que si nosotros pensábamos de que por unos gráficos todo un país, porque así nos lo dijo, ¿no? Todo un país iba a entrar en una situación de cuarentena, estábamos equivocados porque finalmente los gobiernos no funcionaban de esa manera. Así que no me extraña lo que dijo el ministro holandés, y seguramente la misma situación que está ocurriendo en Chile hoy día. Dicho todo lo cual, ¿cuáles son a su juicio las proyecciones para el próximo futuro en Chile? Y estamos hablando del futuro directo. Claro. Bueno, fíjate que te decía hace unos instantes que desde más o menos ya 3 meses, fíjate, 3 meses venimos más o menos teniendo entre 1.000 y 2.000 nuevos infectados todos los días. Hoy día tú hablas de una cifra del orden de 1.700 personas, lo cual no está muy lejos de la misma situación que viene manifestándose por los últimos 3 meses, es decir, entre 1.000 y 2.000 nuevos infectados diarios, ¿no? Con ciertas estacionalidades donde los días lunes y martes disminuye la cantidad de personas infectadas porque se reportan las personas que se hicieron test durante el sábado y el domingo, y por lo tanto tenemos ciertas estacionalidades durante la semana. Eh, Esto puede significar dos cosas, ¿eh? Nosotros tenemos ya dos hipótesis que barajamos. Una hipótesis es que se está incubando una infección muy alta, que el protocolo que las autoridades han definido como búsqueda activa de casos, donde estamos saliendo activamente a hacer test en la población, en las ferias libres, en las plazas, en las estaciones intermodales de buses, ¿no? En algunos supermercados o centros comerciales, no está funcionando de manera correcta y no se están haciendo todos los test que se debieran, o si se están haciendo en términos del número, la forma o la distribución que están teniendo estos tests en la población no es la correcta. Y por lo tanto, estamos a ciegas y se está produciendo e incubando una infección muy alta. Y esto particularmente producto de la situación que estamos viviendo, una situación en la cual la gente ya le perdió el miedo al virus, la gente ya está haciendo su vida de manera normal. Basta salir a la calle y ver los centros comerciales abarrotados, los restaurantes funcionando de manera normal, todas las actividades deportivas, salvo aquellas que están ocurriendo al interior del gimnasio, e incluso algunos gimnasios ya están abriendo, ¿no? Creo que el cine y teatro son de las pocas cosas que todavía no están funcionando. Entonces, esta infección que está creciendo, lamentablemente nos va a poner de rodillas como país probablemente entre la última semana de diciembre y la primera semana de enero, situación que corresponde más o menos con esta proyección que hizo el gobierno, suponiendo de que en enero íbamos a tener una segunda ola, ¿no? Con la única salvedad que hablar de una segunda ola cuando todavía no pasamos la primera, porque todavía seguimos surfeando la primera ola, es un error incluso no solo del punto de vista coloquial, sino del punto de vista técnico. Eh, Esa es una opción, ¿no? Una infección que se está incubando y que nos va a poner de rodillas entre la última semana de diciembre y la primera semana de enero, que puede ser incluso peor que la primera ola. Y la otra alternativa es que estemos enfrentando lo que técnicamente se llama el borde de la inmunidad de manada. ¿Qué significa eso? Que dado que la infección en el país es tan alta, recordemos que Chile está entre los países más infectados del mundo por 1.000.000 de habitantes, entonces lo que estamos viendo, este número de entre 1.000 y 2.000 nuevos infectados diarios, corresponde a ese segmento de la población que todavía no se ha infectado y que tiene que infectarse para llegar a la inmunidad de manada. El concepto de inmunidad de manada es muy importante entenderlo bien porque la forma en que lo producimos nosotros los seres humanos es vacunando a las personas.
nosotros vacunamos a un cierto porcentaje de la población. En el caso del SARS-CoV-2, debiera ser del orden del 60 o el 70% de la población. Y de esa manera, cuando entre el 60 o el 70% de la población ya tiene una forma de luchar, anticuerpos, podríamos decir en términos generales o coloquiales, ¿cierto? Contra el virus no se dispersa. Pero hay otra forma en la cual se puede producir esta inmunidad. Es cuando la infección se distribuye de manera no controlada entre la población y se infecta a todo el mundo que podría infectarse. Ya lo bien dijo la canciller Merkel al principio de la pandemia en este año, ¿no? Donde dijo, si no hacemos nada, entre el 60 y el 70% de los alemanes se va a contagiar. Entonces, ¿cómo es posible que estemos enfrentando este borde de inmunidad manada? Te invito a hacer un pequeño cálculo muy simple. Hoy día se reconocen del orden de 600.000 personas infectadas con PCR positivo en Chile. Así es. Dejemos ese número en 500.000 para hacer el cálculo. Nosotros sabemos que a lo largo de la epidemia existe un subreporte de infectados sintomáticos. ¿Qué quiere decir eso? Una serie de algoritmos y programas matemáticos, nosotros podemos hacer un cálculo que nos permite determinar cuántas de las personas que estamos siendo capaces de detectar con respecto a la población total de infectados sintomáticos graves tenemos de manera diaria. Este cálculo, que es el subreporte, nosotros estimamos que es del orden del 50%. O sea, nos falta sumar a estos 500.000 personas otras 500.000. Tenemos 1 millón de personas. Pero ese 1 millón de personas, que son las que se habrían infectado hoy día, corresponde solamente a aquellos infectados que tienen síntomas graves, tal que le llevan a consultar al médico o ir a las clínicas para hacerse los exámenes. Y existe un mundo muy grande, el mayor porcentaje de la población de infectados, que son la mayoría asintomáticos. Al principio de la pandemia pensábamos que los asintomáticos eran el 30%. Hoy día sabemos que los asintomáticos son hasta el 90% de las personas infectadas. Entonces, si este 1 millón de personas corresponde al 10%, ¿cierto? Porque serían solamente los sintomáticos. Entonces, potencialmente podríamos estar enfrentándonos a una cota superior del orden de 10 millones de personas infectadas totales, suponiendo que hay un 90% de infectados asintomáticos. Si en el caso es 30%, entonces estamos hablando del orden de 3 millones y medio de personas. Entonces tenemos dos cotas, una cuota que va entre 3 millones y medio y otra cuota que va entre 10 millones de personas. Si estamos en 10 millones de personas, estamos muy cerca del umbral de inmunidad de manada, que es del orden de 12 millones. Por lo tanto, ¿dónde nos movemos? ¿Entre qué cotas estamos? Entre la cota inferior y la cota superior. Pero ¿dónde está ese valor de personas infectadas? Es muy difícil saberlo. Y hay que mirar lo que está ocurriendo en el país de manera diaria para darnos cuenta de dónde estamos. Con esta situación de que a pesar de que está todo prácticamente abierto y llevamos varios meses en esta misma situación y seguimos manteniendo un número de infectados entre 1.000 y 2.000, es muy probable desde el punto de vista hipotético, desde el punto de vista científico, de que estemos muy cerca de este borde de inmunidad de manada. Y esto explicaría, entre otras cosas, por qué tenemos todos los días un número de infectados que no se dispara, a pesar de que, como te digo, el país está prácticamente abierto. Entonces, estos son los dos escenarios que hay. Dos aclaraciones. La primera, usted comprenderá que no puedo ceder a la tentación de rogar que usted no tenga razón, ¿verdad? Que esté totalmente equivocado. Pero por otro lado, y esa es mi consulta, estas cifras que usted da podrían ser la razón por la cual el ministro de Salud chileno está anunciando una segunda ola. Claro. Nosotros lo hemos conversado con las autoridades, no de manera directa, siempre a través de intermediarios, en este caso el ministro de Ciencia. Le hicimos ver nuestras dos hipótesis. O que nos ponen de rodillas como país con una enorme infección entre la última semana de diciembre y la primera de enero. O que estamos en este borde de inmunidad de manada y vamos a seguir entonces infectándonos de esta manera hasta que llegue una nueva segunda ola, esta vez entre marzo y mayo del próximo año, producto de los virus, de la nueva variedad de virus que emergió en el norte de Europa, como tú bien lo sabes, en Holanda, en Bélgica, en Finlandia. Y cuando llegue esta nueva variedad de virus que proviene de las granjas de bisones, no estamos seguros de si la inmunidad que ya tenemos es suficiente para combatirla. ¿Okay?
Por lo tanto, esos dos escenarios, uno es compatible con la situación que propone el Ministerio de Salud, ¿cierto? Pero que no tenemos muy claro cuál es la razón que los lleva a ellos a proponer esta segunda ola en enero. Puede ser, puede ser que sea compatible con lo que yo te acabo de decir, porque esto nosotros se lo comentamos a las autoridades hace un tiempo atrás y posteriormente salieron con este, con este plan segunda ola. No lo sabemos. O puede ser que ellos hayan hecho cálculos más o menos similares a los que podemos hacer nosotros y que nos llena a pensar en este aumento de la infección, que sería lo correcto en enero, ¿no? Dos cosas finales, señor Tomás Pérez Acle. La primera de ellas, usted sabe que producto del coronavirus han comenzado a surgir una serie de teorías que tienen no carácter científico, sino político, y que explican, por interés político, la gravedad del coronavirus en Chile, porque el sistema propicia de una u otra manera que estas cosas ocurran, porque está privatizada la salud, porque se trata a los pacientes como productos del mercado, etcétera, etcétera. ¿Hay algo de eso? Bueno, existe en términos técnicos un concepto que se llama sindemia. ¿Okay? Una sindemia es una epidemia. Una epidemia es una enfermedad que se dispersa en una población producto de un agente infecto contagioso, es decir, en este caso un virus que infecta a las personas y que las personas cuando lo tienen son capaces de contagiar a otras. Eso es una epidemia. La sindemia es esta misma epidemia, pero que ahora sus mayores efectos lo vemos determinados por las condiciones socioeconómicas de las personas o de la población en la cual el virus se dispersa. ¿Okay? Eso es una sindemia. Esto quiere decir que para que haya una sindemia tienen que producirse ciertos elementos que son muy característicos. Primero, que la mayor cantidad de personas afectadas, ya sea que contraigan la enfermedad o que fallezcan por la enfermedad, son las personas que tienen menos recursos. Eso sí ocurre con el caso del SARS-CoV-2, particularmente en Chile. Lo otro es que una característica importante es que aquellas poblaciones que tienen menores recursos económicos tienden a que el virus se quede establecido en la población, se quede en una endemia en la población, comparado con las poblaciones que tienen mayores recursos económicos, que son capaces de lidiar mejor con el virus y despegarse o deshacerse del virus por una cierta cantidad de tiempo. Y por lo tanto, lo que hace la sindemia es reflejar las inequidades sociales y económicas que existen en el modelo, particularmente en el modelo chileno, del punto de vista ahora de la enfermedad. Y por lo tanto nosotros creemos que efectivamente la COVID-19 es una epidemia que tiene carácter sindémico, ¿no? O es una sindemia, es decir, el mayor efecto se produce en aquellas poblaciones que tienen menores recursos socioeconómicos. Y así se ha demostrado, lamentablemente, en Chile y en otros países. La mayor cantidad de personas fallecidas las tenemos en aquellas comunas que tienen menores recursos económicos. La mayor tasa de infección también está relacionada con la mayor pobreza en las distintas comunas, y aquellas regiones del país cuya economía se basa en un carácter extractivista, es decir, que no tiene una economía técnica desarrollada, son también aquellas regiones del país que más sufren y los cuales ha costado mucho eliminar el virus porque tienen mucha población flotante, muchas personas que vienen a estas regiones a extraer sus recursos naturales y a explotarlos de manera casi irracional. Y por lo tanto, la sindemia es el concepto que lamentablemente nos tiene hoy día todavía luchando en el país contra esta epidemia. No debe ser un secreto para usted que yo haya dejado el tema de la vacuna para el final. Y lo he hecho porque el propósito, por lo menos en teoría, es terminar esto con una noticia optimista, esperanzada. Eh, ¿Me va a echar abajo este barco también o no? Depende de qué tanta expectativa tengas tú con la vacuna. O las vacunas, ¿no? Bueno, hay que recordar que Tengo existe... muy buenas expectativas. Sí, sí, por cierto. Bueno, sin entrar mucho más en detalle, yo soy Exacto. voluntario en un proceso de vacunas que yo me voy a vacunar el próximo fin de semana. No sé si con la vacuna o con un placebo, porque está en el proceso Pero de estudio. en todo caso, enhorabuena.
Sí, en la sí. invitación. Sí, hay que jugar con la responsabilidad que uno tiene y ser capaz de aportar. Y yo creo que siendo parte del estudio también una aporta de responsabilidad. Mira, existen en general tres tipos de vacunas, en términos generales. Una es la vacuna tradicional, que está representada principalmente por las vacunas chinas y rusas, que es el mismo virus que tienes tú ahí atrás en la imagen, ¿cierto? Así es. Eh, que se le inactiva el material genético, se le rompe el material genético habitualmente por radiación o por temperatura. Entonces ese virus que queda relativamente intacto por fuera, por dentro no contiene la información necesaria para replicarse. Y por lo tanto, cuando nos inyectan ese agente patógeno atenuado, es el término técnico, ¿cierto? Nuestro cuerpo levanta una respuesta inmune contra el agente patógeno, contra el virus en este caso, y como el virus no se puede reproducir, entonces nuestra respuesta inmune es muy fuerte y es capaz de lidiar contra el virus y quedamos vacunados con el virus. Existen otros tipos de vacuna que en este caso, en vez de usar al virus SARS-CoV-2, usan un virus que es una especie de primo lejano, que es el virus del resfrío común del chimpancé. Y en este caso lo que se hace es que se le inactiva nuevamente el material genético a este virus del chimpancé, pero previamente a eso se hace que este virus del resfrío común del chimpancé le aparezcan en su superficie proteínas que son las proteínas del SARS-CoV-2. Entonces, cuando nos inyectamos este virus, el sistema inmune reconoce estas proteínas del virus SARS-CoV-2 y le da una respuesta inmune contra ellas y quedamos vacunados. Y existe un tercer grupo, ese segundo grupo, por ejemplo, es la vacuna de Oxford y AstraZeneca. Sí. Y existe otro tercer grupo que son las vacunas que son de RNAs mensajeros. ¿Qué queremos decir con eso? No nos inyectamos un virus, sino que nos inyectamos una especie de gotita de grasa, un liposoma, que contiene al interior eh, señales mensajes que hacen que nuestras células fabriquen proteínas del virus SARS-CoV-2. Como nuestras células fabrican estas proteínas del virus SARS-CoV-2 y no son proteínas nuestras, se levanta una respuesta inmune muy, muy fuerte, muy importante. Y es por esto que las vacunas de RNA son tan potentes y tienen esta alta tasa de cerca del 94% de efectividad. ¿Okay? Los tres grupos de vacunas, este último grupo de vacunas es la vacuna, por ejemplo, de Moderna y de Pfizer. Sí. Estos tres grupos de vacunas tienen distinto nivel de desarrollo. Las vacunas más tradicionales, diría yo, las chinas, las rusas o la de AstraZeneca son tradicionales en el sentido de que ya tenemos varias vacunas de ese tipo funcionando en el mundo. La mayoría de las vacunas son de ese tipo. Y las vacunas RNA, no hay ninguna vacuna hoy día en el mundo aprobada, salvo la de Pfizer, que ya se va a empezar a implantar en Inglaterra. Y por lo tanto tenemos mayor desconocimiento sobre esa vacuna. Todas las vacunas debieran funcionar relativamente bien, todas debieran protegernos relativamente bien. Depende mucho de cuál va a ser la logística del transporte. La vacuna de RNA requiere tener refrigeradores de menos 80 grados para el transporte, lo cual es muy difícil, particularmente para países como Chile, tan desiguales, con tantos problemas económicos. Tener todos los consultorios dotados de estos refrigeradores que cuestan varios millones de pesos es prácticamente imposible, ¿no? Distinto del caso de un país europeo. Y por lo tanto, ahí en ese sentido es mucho más relevante tener una vacuna como la de AstraZeneca, donde basta tener un refrigerador como los que tenemos en nuestras casas para almacenarlo. Ahora, dicho eso, y diciendo que en general todas las vacunas debieran funcionar bien, cuando decimos bien, entre un 70 y un 100% de inmunización, que no es muy distinto de la situación que ocurre, por ejemplo, con la vacuna de la influenza que nos ponemos todos los años. Es importante pensar en justamente ese ejemplo, la vacuna de la influenza. Todos los años nosotros tenemos que estar vacunándonos contra la influenza. Sí. ¿Por qué? Porque el virus influenza es un virus mutante. El virus SARS-CoV-2 también es un virus mutante. Todos los virus en general mutan. Ya conocemos tres grandes linajes de mutaciones, ¿no? El virus que salió de China, el virus que emergió de Italia y que se dispersó por todo el resto del mundo, y esta tercera variedad principal, que es el virus que emerge en las granjas de bisón en el norte de Europa. Y por lo tanto ya tenemos tres situaciones en las cuales tenemos tres variedades del virus. Lamentablemente las vacunas solo nos van a proteger para las primeras dos variedades, no para esta tercera variedad que emergió al norte de Europa. Y lo que no sabemos es si realmente las vacunas van a ser capaces de protegernos contra ese virus, porque el virus es suficientemente distinto de las variedades actuales para pensar de que si existe una protección, esa protección podría ser parcial. Esto va a significar
que vamos a seguir durante el año 2021 atrasados, no le vamos a empatar la carrera al virus, por así decirlo, como ocurre en el caso de la influenza. Y probablemente a fines de 2021 ya vamos a tener capacidad para tener una vacuna nueva, lo que llamamos nosotros vacunas polivalentes, es decir, que son capaces de atacar a distintas variedades del virus. No me ha hundido el bote, pero algún forado le ha hecho. Así es. Mire, no tengo más preguntas, le quiero pedir un favor. Yo creo que es un error pensar que solo la gente de las iglesias son las encargadas de enviar un mensaje a fin de año. Yo creo que la gente laica también tiene esa responsabilidad espiritual. ¿Cuál sería o cuál es su mensaje para sus compatriotas y para aquellos que nos ven y nos escuchan? Bueno, el mensaje yo creo que tiene al menos 2 o 3 componentes. El primero es que tenemos que seguir cuidándonos. El virus no se ha ido, el virus está presente. Estamos todos cansados de las cuarentenas, estamos cansados de no ver a nuestros amigos y amigas, a nuestras familias. Queremos abrazarlos, queremos estar con ellos, pero todavía no es el momento. Falta un poco todavía para eso. Necesitamos seguir cuidándonos porque el virus todavía está presente. Y lo segundo es que tengamos esperanza en la ciencia en este caso. La ciencia ha hecho su trabajo. Hemos sido capaces de desarrollar vacunas en un tiempo récord. Tenemos expertos y expertas en distintas áreas de la ciencia en los cuales debiéramos confiar de mejor manera o debiéramos llamar al ruedo de la toma de decisiones. Al final siempre la decisión va a ser política, pero es muy importante escuchar a los actores científicos porque tenemos mucho que decir, particularmente a la hora de tratar de evitar los desastres que podría significar una segunda ola en el país, ¿no? Y estar esperanzados también en el futuro, porque este no es el primer virus que nos ha tocado lidiar como humanidad y lamentablemente tampoco va a ser el último. Entonces tenemos que aprender las lecciones que nos deja esta sindemia, ¿no? Esta epidemia que nos pega en lo más duro que es nuestra desigualdad socioeconómica, para así aprender de ella y entender cómo podemos enfrentar situaciones similares en el futuro.